con la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Southern say ye country call ye up west worse than death befall you. Two arms in Dixie. Though all the beacon fires are lighted, let all hearts be now united. Two arms in Dixie. Advance the flag of Dixie. Hurrah, hurrah. Pues bueno, la verdad es que es muy sugerente esta sintonía, querido Pedro Fernández Barbadillo, en Cita con la Historia. Y lo que el viento se llevó. Película que a este paso va a estar prohibida, un peliculón. Estaba considerada una de las mejores películas de la historia del cine y resulta que ahora nos han dicho que hay que retirarla de los repositorios. Porque minusvalora el papel de los negros esclavos en el viejo sur. Se les veía felices a algunos negros que efectivamente eran esclavos y eso en la sociedad que estamos viviendo ahora pues no lo admite. Eso te produce ahí gran dolor o sufrimiento. Ya sabes, estamos en una época en la que todo es para las víctimas, todo gira en torno a las víctimas y lo mejor para conseguir atención es hacerte la víctima. Depende de qué víctima, siempre y cuando sean de su cuerda ideológica, pero claro, el ver a un negro feliz en el sur no había, eso era imposible. Bueno, es que en esa película interviene una actriz negra que es la criada de Scarlett O'Hara y es la primera negra que recibe un Oscar. O sea claro, la primera, en el año 39. O sea que, chicos, la película pues tampoco sería lo que pretenden que es los ahora ofendiditos. Mira, yo creo que ya lo he escrito en varios artículos, creo que van a acabar sustituyendo lo que el viento se llevó por otra película que es Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Que es una de las peores películas que yo he visto. Sí, es horrible, tremendo. Ya el título, la verdad, echa para atrás. Pero ahí se ve que los sudistas eran tan malos que pactaron con los vampiros para luchar contra el norte. Porque vamos a ver, los vampiros vivían en el sur y se alimentaban con la sangre de los esclavos negros y ahí estaban tranquilitos, controlados, tampoco querían dar la nota. Y entonces cuando estalla la guerra de secesión, Lincoln, al que a su madre le había matado un vampiro, pues manda tropas contra el sur y entonces se ve a Jefferson Davis, el presidente de la Confederación, pactando con el jefe de los vampiros. Tú fíjate si eran malos los sudistas, que no solo tenían esclavos sino que además hacían un apaño con los vampiros. Bueno, hoy vamos a tratar un tema desconocido entre comillas. Yo creo que es conocido, lo que pasa es que se está dulcificando, se oculta, porque cuando vemos por ejemplo la imagen de George Wallace, el gobernador de Alabama, en esa icónica imagen prohibiendo la entrada a los universitarios negros para que estudiaran, pues uno piensa, era esta encarnación, como digo, el antecesor de Ronald Reagan, de Nixon, nada más lejos de la realidad, era del partido contrario, era el partido demócrata. Mira, ahora los demócratas van de protectores de los negros y resulta que es un partido fundado a finales de los años 20 del siglo XIX. Se dice que es el partido más antiguo vigente en funcionamiento, pero es a su vez un partido que defendió la esclavitud. Vamos a ver, diversos partidos de Estados Unidos, pues como el partido Whig, un equivalente a partido liberal británico, pues se desmenuzan a partir de la presidencia de Jackson, que es a finales de los años 20, principios de los años 30, por la cuestión de la esclavitud. También contra la esclavitud nace el Partido Republicano en los años 50 del siglo XIX, que la primera vez que presenta un candidato a la presidencia de la República es 1856. Lincoln es el segundo candidato en 1860. Bueno, este partido demócrata consigue sobrevivir a las escisiones que afectan a los demás partidos porque se mantiene unido el norte y el sur, también el oeste, porque ya California era miembro de la Unión desde 1849, porque deciden pues no tocar el asunto. Que no haya oposición, o sea, decir, bueno, pues los del sur quieren que haya esclavitud, bueno, pues para mantenernos unidos
los del norte no la tocamos y permitimos que siga. Y después de la guerra de secesión, el Partido Demócrata en el sur se reorganiza, y de eso vamos a hablar con nuestro invitado, sobre la que se llamó la White Supremacy, o sea, recuperar la supremacía blanca y establecer un régimen de partido único en los que fueron los 11 estados de la Confederación, y en ocasiones pues se unían algunos de los que se han llamado los estados fronterizos, que eran Missouri, Kentucky, Maryland y Delaware, que eran estados donde la esclavitud era legal, pero que no se habían separado de la Unión ni adherido a la Confederación. Y más o menos hasta la presidencia de Eisenhower, ese bloque, el el Solid South, se mantiene intacto, apoyando de una manera constante a todos los candidatos demócratas a la presidencia del gobierno. Y luego, a partir de la presidencia de Truman y de Eisenhower, empieza a desmantelarse ese régimen de White Supremacy, y los demócratas del sur patalean. ¿Y cómo patalean? Tú has mencionado a George Wallace. Pues es así. Este señor se presenta en el año 68 como candidato de un tercer partido y está a punto de superar al Partido Demócrata, porque tenía muchísimos votos, sobre todo de gente pobre en el norte, en Pensilvania, en Ohio, en Nueva York, que estaban hartos de los señoritos liberales de Nueva York y de la costa oeste, y también de los tumultos raciales. Y después, ahora, desde entonces, los demócratas se nos presentan como defensores de los negros. Pues miren, no. Aquí vamos a contarlo todo. Bueno, el invitado de hoy, empezando las presentaciones, tengo entendido, ya lo tenemos al otro lado de la línea telefónica, estamos hablando de Álvaro Zaldívar. Sí, ¿nos oyes, Álvaro? Álvaro? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Bueno. Os llevo oyendo 5 minutos, sí. y puedo suscribir de la a la Z todo lo que habéis comentado. Bueno, a mí me gusta mucho que Álvaro apruebe lo que hemos dicho aquí, porque Álvaro es un gran conocedor de la historia de Estados Unidos, ha vivido allí más de 12 años, es licenciado en Derecho por la Universidad de Columbia en Nueva York, y es autor, entre otros libros, de una biografía de Abraham Lincoln. ¿Es así, no, Álvaro? Pues sí, así es. Es una biografía que se puede también leer como historia general del periodo y como estudio político, si se quiere, donde, bueno, pues se abunda en todos estos temas que habéis tocado con acierto en la introducción del programa. Sí. No sé si nos has oído hablar de esa película de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. Sí, he visto la película y he leído el libro. ¿Y qué te parecen? Bueno, pues son curiosos por las razones que habéis descrito. Pero tengo que decir que el libro es más interesante y más entretenido que la película. La película ya es demasiado chafarrinón. Pero el libro, bueno, se deja leer, es una curiosidad, es una majadería también. Pero bueno, el que le guste ese tipo de literatura escapista y pintar con trazo grueso pues las características de toda una civilización, en este caso la sureña, pues seguramente podrá acercarse a ese libro y disfrutarlo. Hombre, yo creo que el libro y las películas de verdad que describen el sur, como Lo que el viento se llevó y el mismo libro, pues cuentan una realidad, que es que el país, Estados Unidos, pues se dividió enseguida en una línea norte y en otra al sur, y que con el tiempo tanto el norte como el sur se van separando no solo en el sentido económico. O sea, el norte pues recibe mucha más emigración extranjera, sobre todo europea, pues escoceses, británicos, suecos, alemanes del norte, o sea, gente de religión protestante, luteranos, calvinistas. Los católicos empiezan a llegar más tarde, y sobre todo irlandeses y polacos, y ya en la segunda mitad del siglo XIX pues empiezan a llegar italianos, también llegan muchos eslavos, rusos, y es ahí donde se producen unos problemas de los que no vamos a hablar hoy. Pero a lo que sí voy insisto, es en que el norte y el sur, en la línea famosa esta Dixon, que es el sur de Pensilvania y el norte de Maryland, que es una línea que se prolonga imaginariamente hasta el Pacífico, se van creando dos civilizaciones distintas basadas no solo en la inmigración y en la distinta economía, el norte industrial, el sur agrario, sino también en lo que son los hábitos sociales. Es cierto que no había esclavitud al norte de esta línea, lo que es pues Nueva York, Pensilvania, Ohio, Nueva Inglaterra, y sí al sur. Pero también que la inmensa mayoría de los habitantes del sur no tenían esclavos.
en 1860, en un censo, contaban que solo había 14 sureños que tenían más de 500 esclavos. Sin embargo, la esclavitud para el sur era una institución imprescindible porque generaba los pocos excedentes económicos por el cultivo de algodón de los que vivía el resto de la sociedad, los abogados, los funcionarios, los actores de teatro, y por eso era una institución que era muy difícil que el sur aceptase su destrucción, su supresión. Pero esto ya empieza a provocar problemas, la esclavitud, desde el mismo momento de la independencia, cuando se quiere decidir si los esclavos cuentan como ciudadanos, como personas, para que la asignación de escaños en la Cámara de Representantes, o si no cuentan. Y luego se llega a un compromiso entre el norte y el sur. ¿Esto nos lo puedes explicar, Álvaro? Pues sí, lo primero que me gustaría decir es que, como parafraseando a Orwell cuando dijo aquello de son tiempos lamentables cuando uno tiene que repetir lo obvio, pues aquí hay que repetir lo obvio para empezar, que es que la esclavitud no era un accidente histórico, no era una contingencia que afectara nada más a una sección de Estados Unidos, sino que era la norma, desgraciadamente, en toda tierra de garbanzos. En el oriente, en el occidente, en el norte y en el sur, en todas partes existía la esclavitud y siguió existiendo hasta mediados del siglo XIX en todas partes, en todo tipo de colonias, ¿no? En el caso de Estados Unidos, la razón original por la que se produce ese seccionalismo, aparte de que las condiciones geográficas pues se prestaban a un cierto tipo de actividad económica o a otro, en el norte obviamente pues no había grandes latifundios, ni el clima permitía las grandes explotaciones agrícolas, pues naturalmente el norte no se prestaba tanto a ese tipo de actividad económica, no se prestaba tanto a los latifundios y a los grandes cultivos de tabaco y algodón, y en cambio sí se prestaba a otro tipo de actividad protocapitalista, ¿no? Uh-huh. Pero originalmente la colonización del norte y del sur es completamente diferente. El norte lo colonizan las personas uh-huh. perseguidas por las persecuciones y los pogromes religiosos en Europa, y todo tipo de calvinistas, congregacionalistas, baptistas, en fin, son diferentes ramas del mismo tronco, terminan yendo al norte y terminan aplicando sus categorías intelectuales y morales y religiosas a toda la cultura del norte. En cambio, en el sur, la colonización está directamente apoyada por la corona británica y por tanto por la Iglesia anglicana. Y el estereotipo del inmigrante a Virginia o a las Carolinas es el segundón o el tercero, o el cuarto o el séptimo de la pequeña nobleza británica al que no le toca nada de herencia, y entonces se tiene que marchar a hacer las Américas. Le pide una carta al Ministerio de Ultramar de la corona uh-huh. y entonces se marcha en esas condiciones. Estos individuos aplican pues el estilo de vida que conocen, que es un estilo de vida profundamente feudal y estratificado, en que los que están arriba están arriba y los que están abajo estarán siempre abajo. Y de hecho, fíjate, si ves la típica película del oeste con el código del honor que tienen los pistoleros, de que no se puede disparar a un tío por la espalda, de que tiene que ser valiente, de que tiene que ser muy zalamero con las mujeres y tal, todo eso son categorías importadas de ese emigrante específico que se traslada al sur y que traslada pues sus categorías morales, y esas categorías morales trasladadas al tipo de clima y de suelo que había en Estados Unidos derivan en toda la civilización sureña que vemos y vamos a dejar de ver en las películas que antes se hacían con mucho gusto, ¿no? En la línea de separación, como tú has enunciado, entre el norte y el sur, es una línea de separación que coincide grosso modo con los diferentes tipos de colonización de los que veníamos hablando, y que separa, como decías,
los estados fronterizos del norte, Maryland, Delaware, Pensilvania, de los estados de civilización sureña o de cultura sureña que empiezan por Virginia, ¿no? En unos años antes de la independencia de Estados Unidos, dos agrimensores que se llaman Mason y Dixon trazan la línea de demarcación entre esos estados, y convencionalmente, pero con una base bastante aproximada en la realidad histórica, trazan esa línea de separación que convencionalmente separa a los estados del norte de los estados del sur, ¿no? Y esa línea de separación que a los ojos de los sureños se extendía infinitamente hasta el oeste, y que a los ojos del norte, como dijo Lincoln en los años 40, no era así, sino que separaba los estados esclavistas de los estados del norte hasta los Apalaches, porque es que más allá de los Apalaches estaban las propiedades de la corona francesa y las propiedades de la corona española. Entonces era ridículo pretender, como pretendían los del sur al extender esa línea imaginaria, que esa línea se extendía hasta el Pacífico cuando atravesaba pues territorios que eran de otros países. Pero esa es la génesis, la gestación de la separación del norte y el sur. Bueno, te preguntaba por el compromiso en la Convención Constituyente que elabora la Constitución sobre el valor de los esclavos, cómo contarlos a la hora de dividir, de asignar escaños al sur. Porque hay los primeros años de Estados Unidos como República Independiente, Virginia es el estado más poblado. Virginia, que también tenía Virginia Occidental, que se separa durante la Guerra Civil porque es una zona cuya población no quiere tener esclavos, y el presidente Lincoln acepta esa separación, aunque no era constitucionalmente muy legal, las cosas como son. Y luego pasa a ser como estado más poblado Nueva York, pero al principio es Virginia, en parte también por la población de esclavitud. Al principio, efectivamente, los estados más poblados son Virginia y Pensilvania, y bueno, sí, con Maryland y Nueva York, efectivamente, pues también en el mismo orden de magnitud en cuanto a población, ¿no? Pero cuando se produce la independencia de Estados Unidos, la esclavitud, que en la Constitución se llama servidumbre, que es la categoría de la cual la esclavitud es una especie, porque no olvidemos que en aquella época había mucha gente que llegaba a América con deudas de la naturaleza que fueran, y que llegaban en régimen de servidumbre por un espacio de 5 años o 10 años o 20 años, y salvo la limitación en el tiempo, no había una diferencia con respecto al régimen de esclavitud. Sí, pero perdona, Álvaro, quiero subrayar que esas personas que dices tú llegaban con una condición de servidumbre, un contrato de servidumbre por 5 o 10 años, eran blancos, sí, súbditos de la corona británica, que en algunos casos eran enemigos de lo que se consideraba enemigos del Estado, y eran deportados, pues jacobitas, o sea, partidarios de la dinastía Estuardo, católicos, escoceses, irlandeses, y también gente que había caído en lo que en otros estados se llamaba la prisión por deudas, que una manera de redimirse era ir a trabajar a las colonias de Norteamérica, tanto Canadá como Nueva Inglaterra, a cambio de redimir esas deudas, pero eran blancos. Así es, en efecto eran blancos, y había pues tantas personas sometidas a ese régimen, o mejor dicho, muchas más personas sometidas a ese régimen en el norte que esclavos en el norte también, porque hay que decir que las 13 colonias tenían esclavos de una naturaleza o de otra, de un color o de otro, pero hasta después de la Revolución Americana y de la independencia de Estados Unidos, no van los estados del norte aboliendo progresivamente la esclavitud, hasta que en un espacio de una generación, para el principio de 1800, la esclavitud se confina a los estados del sur. Pero efectivamente, bueno, pues había tantas personas blancas sometidas a servidumbre, e incluso sometidas a servidumbre por amos o por propietarios
de color, porque en las colonias del norte existían esclavos blancos y negros, y existían también personas libres de color que tenían tanto derecho como los blancos a tener esclavos o siervos. Es verdad que las cifras no eran tan numerosas como para pasar de la anécdota, pero legalmente y materialmente en ocasiones existía también el caso de propietarios de afroamericanos de color que tenían siervos o esclavos blancos, ¿no? O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, bueno, ahora Javier, te quiero hacer una pregunta. Vamos, yo quiero acabar de aclarar lo que decíamos del asunto de cómo contaban los esclavos. O sea, sí, el compromiso de los 3/5. Pues sí, fue un compromiso entre los estados del norte y los estados del sur para aprobar la Constitución. Evidentemente los estados del norte no querían conceder más peso electoral y más peso político a los estados del sur, contando a los esclavos como si fueran como si contaran lo mismo que las personas libres, puesto que los esclavos evidentemente no tenían derecho de voto, y en cambio los estados sureños muy pintureramente decían no, estas personas no son ciudadanos, no tienen derecho a nada, no son más que objetos. Sin embargo, a efectos del censo electoral los tenéis que contar, porque nosotros tenemos que tener un número de diputados, de representantes y de senadores en el Congreso que se coneste con el número de población que tenemos. Eran cosas completamente contradictorias. Al final, pues se les ocurrió que vamos a hacer el compromiso de que en vez de que cuenten como un blanco, pues que cuenten como 3/5. Entonces llegaron a ese tipo de compromiso, y de hecho en la elección de 1800 que fue una elección muy disputada a tal extremo que hubo 36 votaciones en el Congreso, en la Cámara de Representantes, para ver quién era elegido presidente, porque en aquella época, como ahora, cuando uno no tiene la mayoría de votos electorales, y en aquel momento empataron Jefferson y Burr, pues la elección se produce por la Cámara de Representantes. Bueno, pues en esas elecciones, a las que también concurría el que había sido presidente hasta 1800, John Adams gana el voto popular. Te di cuenta el voto popular, y resulta que el que más votos había obtenido de ciudadanos había sido John Adams. Pero por la regla de los 3/5, los que resultaron ganadores eran los del ticket del partido entonces llamado Demócrata Republicano, que es el origen del Partido Demócrata, como tú dices, refundado en 1825-27. Y esa regla en particular le da la presidencia a Jefferson sobre Adams. Que además, cosa curiosa, Jefferson era dueño de esclavos, una persona pues ilustradísima, redactor de la Proclamación de la Independencia, partidario de una sociedad agraria, contrario a las élites urbanas, pero dueño de esclavos. Y sin embargo, Adams, que era del norte de Massachusetts, no tenía esclavos. Así es, pues cada uno representaba su sección, en cierto modo. Jefferson era un terrateniente, tenía esclavos. Cuenta la leyenda negra que también le persigue, desgraciadamente con un alto índice de probabilidad, que después de la muerte de su mujer, pues tuvo 6 hijos con una esclava, Sally Hemings. Por cierto, muchos de los descendientes de esa esclava con Jefferson dicen ahora que están muy bien tirados las estatuas de su antecesor, sí. Pero John Adams era el típico señor de Nueva Inglaterra, un héroe de la Revolución Americana, de la hora inicial, junto con su primo Samuel Adams y tal. Y John Adams era un señor, tampoco es que se podría decir que fuera abolicionista, pero evidentemente por seccionalismo, por los intereses del norte, y por su propia educación e inclinación cultural y política, era una persona particularmente simpatizante con el esclavismo. En cambio Jefferson, pues sí, fue una persona que
en la Declaración de Independencia estableció la base para la liberación de los esclavos, pero que en su vida personal pues estaba acomodado con una situación que a él económicamente le venía bien y políticamente no le penalizaba en el sur. Y al contrario, como te decía, le dio la presidencia a la regla de los 3/5, ¿no? Fíjate, Álvaro, sí me gustaría que comentáramos, si te parece, los compromisos de 1820, los de 1850, según en los cuales la esclavitud no se extendería a los nuevos estados. No sé si es cierto, y sobre todo esos nuevos estados esclavistas van a quedar en minoría en el Senado, ¿no? Sí, la verdad es que al principio de la República, evidentemente, como decíamos antes, todos los estados eran esclavistas hasta que los del norte, entre 1776 y 1800, fueron aboliendo la esclavitud. El compromiso de 1820 es un compromiso que viene dado porque había un cierto equilibrio. Bueno, no nos vamos a engañar. Antes hablaba Pedro de que el Partido Demócrata fue un régimen de partido único en el sur durante muchos años. Fue un régimen de partido único en el norte también, pues durante prácticamente los primeros 60 años de existencia de la República. Simplemente se dividía en dos secciones, que eran la sección del norte y la sección del sur, con intereses económicos contrapuestos, ¿no? Pero básicamente era el partido de la alianza entre, digamos, la oligarquía esclavista sureña del sur y el proletariado del norte, que tenían un interés en común, que es que no hubiera trabajo libre, porque para los proletarios del norte el que hubiera 5 millones de personas más compitiendo en el mercado de trabajo supondría una depresión de sus salarios, y ni te cuento el interés creado que tenían los terratenientes sureños en seguir manteniendo la esclavitud, ¿no? Bueno, llegamos a 1820 y toca admitir un estado del norte, que es el estado actual de Maine, y un estado que es el estado de Missouri, que teóricamente no, empíricamente está por encima de la línea Mason-Dixon y por tanto tendría que haber entrado como estado del norte, de acuerdo con el entendimiento paraconstitucional que se tenía en aquella época. Bueno, pues el sur protesta, pone dos pies en pared y dice, bueno, ¿cómo es posible que entren dos estados libres, descabalando todo el delicado equilibrio que tenemos aquí entre los intereses seccionalistas de una parte y de otra, ¿no? Ah. Y entonces, vamos a admitir al estado de Missouri como estado esclavista en la Unión, pero a condición de que se determine que va a ser la excepción y que a partir de ahora todos los estados al norte de la línea Mason-Dixon, ni uno va a entrar como estado esclavista. Bueno, entonces llegan a ese tipo de compromiso y durante las décadas subsiguientes el norte va ganando predicamento económico, va ganando en población, va amenazando los intereses sureños garantizados por el Partido Demócrata durante la primera mitad del siglo XIX en el gobierno federal, y entonces cada vez empieza a haber más nerviosismo. Los sureños, de una manera o de otra, desatan la Guerra de México, entendiendo que ahí hay muchos estados que van a entrar como estados esclavistas y por tanto pues es una cosa muy deseable que todos los territorios desde Río Grande hasta California entren como estados esclavistas para ya definitivamente garantizar la preponderancia del sur en el gobierno federal, y como consecuencia de la Guerra de México y de la independencia de Texas en 1836, pues llegas a un punto en el que esos territorios que habían permanecido durante una serie de años en la fase que los americanos, el Congreso llamaba territorial, que por tanto estaban sujetos al gobierno del Congreso, pero era el momento que esos estados entran. Naturalmente, ahí los sureños abogan porque todos esos estados, el estado de Texas, los territorios de Nuevo México y de Utah y el estado de California, pues todos estos tienen que entrar como estados esclavos. Bueno, al final, tras muchos forcejeos, Texas entra como estado esclavista, California como estado libre, y luego pues llegan a la conclusión
o al compromiso de que los estados que se formen a partir del territorio de Nuevo México, como Arizona, Nuevo México y tal, y a partir del territorio de Utah, Nevada, etc., pues elijan por voluntad popular de los residentes en esos estados si quieren ser estados libres o estados esclavos. Bueno, ahí llegan a esa componenda cogida con alfileres hasta que en 1854 ya la cosa salta por los aires. En ese momento hay que incorporar dos estados, los estados de Kansas y de Nebraska, que eran los estados de la antigua Luisiana franco-española, o parte de ese territorio, y entonces, bueno, pues el gran líder del Partido Demócrata en aquella época, el juez Douglas, némesis de Abraham Lincoln, por cierto, organiza en el Congreso el enésimo compromiso de que Nebraska entre como estado libre, y el estado directamente al sur de Nebraska, pero por encima de la línea Mason-Dixon, también nuevamente por voluntad popular decida si quiere ser esclavista o libre. Entonces ese compromiso, ya que se cierra completamente en falso, da origen a la explosión del partido Whig, que era pues un partido minoritario que durante todo el tiempo de predominio demócrata, desde Jefferson hasta el último presidente antes de Lincoln, Buchanan, bueno, pues el Partido Demócrata había sido absolutamente hegemónico, y el Partido Whig pues solo había ganado la presidencia en un par de ocasiones en las que además había tenido el infortunio de que los dos presidentes elegidos habían muerto. Sí. Que era Harrison, a quien le sucedió un John Tyler, vicepresidente, Tyler, que tiene la distinción de ser el primer vicepresidente que asciende a la presidencia por muerte en el cargo del presidente, y que además con posterioridad es miembro del Congreso Confederado, porque es un señor de Virginia, y a la muerte años después de ocupar la presidencia en 1844, en 1860 vuelve a Virginia y es elegido miembro del Congreso de la Confederación. Y el otro que muere es Zachary Taylor, que era un general y tal y cual, que muere por una indigestión 1 año y medio después de ser elegido, y esto le sucede un tipo, Fillmore, que era mucho más era partidario de más componendas con el sur, o sea que los paréntesis Whig terminan siendo paréntesis prosureños de todas maneras, ¿no? Bueno, estalla el partido Whig en 1854, entre 1854 y 1856 el remanente del partido Whig se va transformando progresivamente en lo que se llamó Partido Kansas-Nebraska y después Partido de la Fusión, porque recogía retales también de demócratas del norte y de otro tipo de grupúsculos que habían surgido en el norte, que los llamados Know Nothings y tal. Y la iteración final de ese partido Kansas-Nebraska termina siendo el Partido Republicano, que, como decía Pedro, ya presenta en 1856 su primer candidato a la presidencia en John Fremont. Y bueno, y esa es la historia del sistema de partidos, ¿no? Álvaro, fíjate, la elección de Lincoln de 1860, ¿por qué se rompe el país? Pues mira, se rompe, y en esto, bueno, la opinión convencional siempre es que Lincoln era un señor pues más centralista y tal cual, y que los del sur pues sí, y que los del sur pues defendían los derechos de los estados frente al gobierno federal. A mí me parece que ese cliché es muy matizable, empezando por el hecho de que el poder esclavista del sur se cimentaba en su dominio absoluto del gobierno federal durante muchas décadas, ¿no? Y entonces ellos, es verdad que ven la proverbial escritura en la pared cuando se dan cuenta de que el norte tiene 2 veces y media más de población que el sur, tiene mucha más capacidad económica, es mucho más autosuficiente, y ven el momento en que la realidad se va a imponer y va a amenazar, piensan ellos, la supervivencia de la esclavitud en el sur. Y entonces
Sí, te oímos, Álvaro. Te oímos, sí. Vale. Y entonces, llegan los albores de la guerra civil y entonces el sur exige al norte, y bueno, como ustedes van a presentar un señor republicano y peligrosísimo y muy radical que quiere abolir la esclavitud y tal, ahora nosotros exigimos, para respetar el resultado electoral, que en la Constitución se apruebe una enmienda garantizando a perpetuidad la existencia de la esclavitud en el sur. Y si esa enmienda no se aprueba, entonces nosotros vamos a romper el país. Cuando sus peores pesadillas se hacen realidad con la victoria del presidente Lincoln, encaramado a los votos electorales exclusivamente de los estados del norte, entonces dice, bueno, aquí clarísimamente esto ya no tiene arreglo, porque este señor llegará en un momento determinado y ya, bueno, se abole la esclavitud en todas partes. Pero la realidad es que la plataforma republicana sobre la que se presenta Lincoln es una plataforma de que la esclavitud sigue existiendo, porque constitucionalmente está sancionada como tal en los estados donde existe, pero nada de que haya una enmienda constitucional garantizándola, y nada de que se extienda a los estados del norte, como también venía prefigurando una sentencia del Tribunal Supremo en 1857, la famosa sentencia Dred-Scott, en la cual pues se dice que los afroamericanos no son ciudadanos, no son personas, nunca lo serán, y que además un ciudadano del sur que lleve su propiedad, sus esclavos al norte temporalmente o definitivamente, no puede ser desposeído de esos esclavos sin violar la quinta enmienda de la Constitución, de que nadie puede ser privado de ninguno de sus derechos sin un proceso judicial y por causas legales justas. Entonces, claro, el norte veía que el sur quería extender la esclavitud a los estados del norte, y el sur pensaba que el norte, por la fricción de su mayor población y su mayor capacidad, pues terminaría por arrasar la institución de la esclavitud en el sur. Y esos dos intereses contrapuestos pues se enfrentan en la guerra civil, ¿no? Y a partir de la elección de Lincoln, pero antes de que tomara posesión, ya se separan 7 estados del sur, y hasta que el 12 de abril de 1861, solo un mes después de la toma de posesión de Lincoln, y a pesar de las seguridades que Lincoln había dado de que no haría nada nunca ilegal contra la existencia de la esclavitud en el sur, pues los confederados ya disparan sobre la guarnición en Fort Sumter, en Carolina del Sur, y ya comienzan las hostilidades. Sí. Bueno, Álvaro, nos falta poco menos de media hora para acabar el programa, y seguimos en la guerra de secesión. Yo quiero destacar que de los 4 candidatos presidenciales en las elecciones de 1860, los 4 que obtienen representación en el colegio electoral, ninguno de ellos se declaró partidario de la secesión. O sea, es algo que viene posteriormente por este enfado de las clases dirigentes del sur. Bueno, entonces estalla la guerra. Lincoln hace su famosa proclamación de emancipación después de una victoria del norte, y ya cometido su asesinato, el Congreso, dominado por los republicanos que se llamaron republicanos radicales, y con un presidente demócrata, que es el vicepresidente de Lincoln, Andrew Johnson, que fue el único senador demócrata que no abandonó, demócrata del sur, que no abandonó el Senado, aprueban varias enmiendas, la 13ª, la 14ª y la 15ª, no solo para abolir la esclavitud, sino también para garantizar el voto de los negros en el sur. Sin embargo, esto acaba enseguida con el proceso de reconstrucción. O sea, cuando los federales por fin se retiran del sur y devuelven el poder a las élites locales, estas en el viejo sur, el sur vencido, empiezan a construir ese régimen del que hablamos, de la supremacía blanca, de partido único. Así es, efectivamente. Sí. Y perdona por ir tan deprisa. Sí, no, por supuesto. Es que, claro, imagínate cubrir los 250 años de este país, ¿no? En efecto, sí, se produce la elección de el asesinato de Lincoln, que ya supone, por la extensión al poder de Johnson, que fue el primer presidente al que se le hizo un impeachment por parte de su propio partido,
los republicanos del Congreso y Andrew Johnson, existía la diferencia que tú has dicho. Andrew Johnson era un señor que tenía toda la simpatía del mundo por el sur, más allá de que no hubiera aceptado la secesión, y los republicanos, que eran partidarios de mano dura en el sur. Entonces, ni una parte ni la otra tenía la posición de Lincoln, que era partidario de lo máximo a favor de la población afroamericana del sur. De hecho, John Wilkes Booth, cuando lo asesina después de que Lincoln haya hecho su último pronunciamiento el 11 de abril de 1865, con la cual Lincoln dice, bueno, yo creo que habría que conceder el sufragio a los afroamericanos y tal. Y entonces John Wilkes Booth, que está presente oyendo dice, se va diciendo, esta es el último pronunciamiento que has hecho en tu vida. 3 días después lo matan. Entonces Andrew Johnson era una persona que, para empezar, un alcohólico, por tanto pues estaba más allá que acá, y no era nada partidario de mano dura en el sur. Y los radicales republicanos, de cambio, no tenían tampoco ninguna mano izquierda para manejar una situación tan delicada como esa. Y llega 1876 con la elección de Hayes, muy disputada por sospechas de pucherazo electoral en 3 estados. Tres estados del sur que estaban controlados por la administración federal, que a su vez obedecía a los republicanos, porque el presidente era el general Grant. Claro, en efecto. Entonces los republicanos aprovechan y dicen, mira, como esto es un marrón impresionante y tal, vamos a retirar el ejército del sur, que es lo que están pidiendo estos, vamos a olvidarnos del programa de máximos y tal, porque han pasado muchos años, aquí mejor el statu quo y tal, y a cambio de eso, pues que el candidato republicano ascienda a la presidencia. Dicho y hecho, y entonces empieza toda una larga travesía de 100 años, durante los cuales pues el Partido Demócrata se convierte en partido único, sin sombra de oposición. Han pasado más de 100 años desde que el Congreso en los antiguos Estados Confederados ha mandado representantes republicanos, más de 100 años desde el final de la Guerra Civil hasta prácticamente los años 80, que es cuando los blancos del sur empiezan a votar republicano y tal. Y bueno, pues ocurre esa situación en la cual pues los demócratas, para garantizarse que pueden hacer mangas y capirotes de la legislación de derechos civiles federal y de la Constitución, pues empiezan a aprobar legislación como el famoso poll tax, de que tú no podías votar a no ser que tuvieras un cierto nivel de propiedad, una especie de sufragio censitario, y empiezan a hacer test de analfabetismo, y el que no supere un cierto alfabetismo a la hora de saber leer y escribir, cosa que el 90% de los afroamericanos del sur no podían hacer. Pues y muchos blancos, tampoco podían. Sí, una de las pruebas que se solía exigir era la lectura de un artículo de la Constitución de Estados Unidos y su explicación. Y dices, claro, eso tampoco lo sabían hacer muchos blancos del sur profundo. Era una manera de excluir a los negros del voto, porque el argumento legal, creo recordar, era que se podía exigir estas pruebas de alfabetización a descendientes de esclavos. Claro, como los blancos nunca no descendían de esclavos, pues ellos estaban exentos. Era una manera de quitar el voto a los negros y de reducir el censo electoral. Claro. Entonces, con esos mimbres, y el mimbre también del Ku Klux Klan, que empieza a crearse en los 70 del siglo XIX. Algunos dicen que inicialmente por el famoso general de caballería Forbes. Sí. Y otros dicen que yo pienso que no fue ese señor. Surgió como una especie de milicia del Partido Demócrata del Sur para intimidar a la población afroamericana y para intimidar a todos aquellos blancos que tuvieran la tentación de luchar porque las cosas fueran diferentes. Entonces, durante esos 100 años, pues ya nada se mueve en el sur con respecto a los derechos civiles de los afroamericanos en el sur.
Sí, Álvaro, yo me gustaría hablar del presidente demócrata de Wilson, es él el que introduce esa discriminación en la administración federal, ¿no? En 1913. Sí, bueno, Wilson yo creo que es lo más cercano a un régimen fascista que ha tenido Estados Unidos en toda su historia. Tan cercano que para mí lo era. O sea, Wilson era un señor que era profundamente racista, pero incluso para su época. Dice, no, es que si lo pones en el contexto histórico, no, este señor ni contexto histórico, no. Este señor es que era racista, pero hasta unos extremos que harían ruborizar, pues eso, a Wallace o a alguno de estos que han visto, ¿no? Era los republicanos durante la época de predominancia republicana entre el final de la Guerra Civil y el propio Wilson habían eliminado en todas las instituciones federales la segregación racial. Este tío resegregó el ejército y resegregó el servicio civil de la administración federal. Resegregó todo lo que pudo. Y era un señor que además encarceló a más de 1 millón de personas por un tiempo más limitado o menos limitado, y opositores políticos, gente crítica con su administración, los encarceló en el periodo que estuvo. Y luego tenía los famosos Minutemen, que originalmente eran unos señores pro administración que tenían un papelito con un speech de un par de minutos, que tenían la consigna de levantarse en sitios públicos, pues yo qué sé, restaurantes, congregaciones, ferias, no sé qué, y tal, y soltar una soflama defendiendo a la administración. O sea, era verdaderamente un régimen pues de unas características pues para fascistas como poco, ¿no? Sí, además, perdona, esos Minutemen también intervenían sobre todo para justificar la declaración de guerra a Alemania y Austria-Hungría en el año 17. Efectivamente, tenían sus discursitos que la administración solo se iba cambiando, y ahora sales y dices que esto está fenomenalmente hecho por parte de Wilson y que lo otro no sé qué, y que los que se opongan a esto y tal, pues son gente antiamericana. Fíjate, claro, yo quiero recordar, Wilson, Partido Demócrata. Habéis hablado de la fundación del Ku Klux Klan, también por parte del Partido Demócrata del Sur. Claro, en el imaginario colectivo queda como si fuera el Partido Republicano. Yo creo que este programa tiene que ser clarificador, que esa muestra de racismo o directamente de racismo venían del Partido Demócrata, ¿no? Sí, bueno, el Partido Republicano, tan claro como el Partido Republicano fue creado para contra la esclavitud. Y fue el partido que abolió la esclavitud y que mandó a 600.000 americanos a la muerte, incluido su comandante jefe, el presidente Lincoln, a morir por la liberación de los esclavos. Y el otro partido, pues es el partido que empezó siendo el partido garante, el bastión de la esclavitud, antes de la guerra civil y después de la guerra civil, de la segregación racial y todas estas instituciones que derivaban en la postración económica, cultural y social de los afroamericanos, y lo ha sido pues durante toda su historia hasta muy recientemente, ¿no? La cosa empieza a cambiar a cambiar. A mí siempre me preguntan, ¿y cuándo han cambiado los partidos sus posiciones? Yo siempre digo nunca. Pero digamos que los afroamericanos, que habían sido el electorado más fiel del Partido Republicano por razones evidentes entre la guerra civil y la administración de Roosevelt, empiezan a cambiar en esa época porque empiezan a votar su clase social con Roosevelt. Es que a nosotros nos gustan los programas estos del New Deal y tal, pues porque la seguridad social, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Entonces empiezan a desgajarse elementos afroamericanos ahí que empiezan a votar, y bueno, en vez de votar conforme a nuestro color de piel y conforme a la historia, vamos a votar conforme a nuestros intereses económicos inmediatos y tal, de la gran sociedad. Y entonces empieza a haber esa transición ahí, y luego esa transición empieza a completarse. Habéis aludido no me acuerdo si lo habéis hecho, al presidente Johnson, de la gran sociedad, que pasa de ser un líder racista del Senado que bloquea todos los intentos de Truman, sí señor, de Truman, y sobre todo de Eisenhower como líder de la mayoría demócrata en el Senado. Es que era un tejano además de pueblo. Era un tejano, y además era un tejano
probablemente el presidente americano más corrupto de la historia, porque era un señor que era maestro de escuela y a lo largo de su paso por la política se convierte en un multimillonario y tal. Entonces era un tipo que en un momento determinado, cuando muere Kennedy y tal, dice, bueno, voy a ponerme a la cabeza de la manifestación de los derechos civiles de los afroamericanos, y entonces bueno, pues voy a bueno, de hecho el tipo es leyenda cuando dice bueno, voy a hacer que estos putos afroamericanos negratas les llamo. Exactamente. Niggers es la palabra, ¿no? Sí, una palabra que no se puede pronunciar en Estados Unidos porque te ponen en la frontera. Efectivamente, o sea, que es la corrupción de la palabra española negro, que tiene una connotación que es por toda la historia tal, que es tremenda. Pues efectivamente, voy a hacer que toda esta gente no se metan más en el Partido Demócrata y asegure la hegemonía del Partido Demócrata para siempre. Esa era su idea, y efectivamente desde entonces pues empieza a establecer los programas estos de seguro médico, de Medicare, de Medicaid, establece el cheque de licencia y tal y cual, y de paso además se carga la estructura familiar de los afroamericanos, porque claro, enfrentados al dilema de ¿qué hago? ¿Trabajo o me espero tocándome las narices en mi casa que me llegue el cheque y me llegue esto y lo otro y demás allá? Y entonces llega un momento en que efectivamente pues, pierden el hábito de la gente pobre, sobre todo la gente afroamericana que pertenece a esa clase social, pierde el hábito de ir a trabajar, pierde el hábito del esfuerzo personal y tal, y ya se convierte pues eso en lo que es actualmente, que es un voto cautivo del Partido Demócrata por toda esa serie de programas sociales, y luego por algo que habéis apuntado, que es la perversión de la educación en Estados Unidos, que lo blanco lo convierte en negro, lo negro en blanco, el día en la noche, el círculo lo convierte en cuadrado y el agua lo convierte en una cosa seca y el sol en la luna y al revés. Sí. Y bueno, así es la historia, ¿no? Álvaro, nos quedan unos 6-7 minutos. Javier. Mira, Álvaro, la ley de derechos civiles de Johnson provoca el enfado del sur. Y claro, y también luego provocaría la candidatura de George Wallace, que hay que recordar, el gobernador de Alabama, que del Partido Demócrata también. Es decir, que se separa en un momento dado, aunque luego es verdad que cuando muere George Wallace ya estaba otra vez en el Partido Demócrata, ¿no? Sí, así es. Es que, bueno, hay que tener en cuenta que en 2010 murió el famoso senador Robert Byrd. Este tío había estado en el Senado, como siempre, perteneciendo al Partido Demócrata, pues desde los años 60 prácticamente, o sea, estuvo 50 años en el Senado, ¿no? Y fue varias veces líder de la mayoría demócrata en el Senado y varias veces líder de la minoría demócrata en el Senado cuando era el caso, ¿no? Y bueno, pues este tío, que era de West Virginia, de Virginia Occidental, este tío fundó el Ku Klux Klan en Virginia Occidental, ¿sabes? Fíjate tú, es que lo fue a buscar, ¿sabes? Allí noto que falta el Ku Klux Klan, pues lo voy a crear, y oye, pues gran cíclope y gran no sé qué y gran lo que sea, ¿no? Y este tío fue todavía en 2010 festejado por su contribución a Estados Unidos y por su grandeza de unos cuantos años. O sea que... Perdona, Álvaro, es que a Robert Byrd le menciona Barack Obama en su biografía, en su libro La audacia de la esperanza. Cuando Obama se incorpora al Senado federal, él proviene del Senado de Illinois, dice que uno de los que le reciben como senador novato que es Robert Byrd. Sí, efectivamente, y bueno, no oirás, no sé si a partir de ahora, pero no habrás oído en los 60 años que este tío se tiró en la política, en ninguna palabra de reproche o de censura de su propio partido contra él, aun cuando no es que el hecho de que fuera del Ku Klux Klan fuera una cosa oculta ni que no se supiera desde el comienzo.
de la misma manera que Roosevelt, durante su administración, también empaquetó una serie de jueces sureños, el más prominente de los cuales fue el famoso Hugo Black, que era el abogado del clan en el estado de Alabama, ¿no? O sea, que bueno, la historia del partido pues tiene una serie de cadáveres mal escondidos en los armarios, mal escondidos por básicamente por la educación absolutamente dadaísta que hay en Estados Unidos en materia histórica y porque los medios de comunicación pues son unánimes en su apoyo a estas cosas, ¿no? Y entonces decía que yo siempre digo que los partidos nunca se han cambiado hay un partido, es el Partido Republicano, es un partido formado por personas de ideología afín, pues porque les parece que está bien en la libre empresa y la libertad individual, etcétera, y que, bueno, pues de unas características o de otras, de un background determinado o de otro, pues se suman alrededor de ese proyecto y tal. En cambio, el Partido Demócrata es una coalición de personas que son demócratas porque nacen siendo demócratas y tal, pues porque pertenecen a una minoría racial, son afroamericanos, o son asiáticos, o son judíos, o son lo que sea, porque tienen un determinado estatus social, porque pertenecen a sindicatos, porque tal y cual. En fin, es una coalición de intereses, muchas veces intereses contrapuestos, porque puedes encontrar demócratas, cada vez es más difícil, puedes encontrar demócratas que son de derechas, pero por razón de, pues eso, lo que te decía, de que forman parte de un grupo social o racial determinado, pues son demócratas, y luego tienes elementos de extrema izquierda y entre medias pues todo el espectro ideológico. Entonces que el Partido Republicano es un partido pues eso, de derecha, centro derecha y tal y cual. Entonces, de forma natural, el Partido Demócrata es hegemónico, como Johnson había imaginado, pues porque la suma de todos esos grupos sociales suma más que la suma de los tíos que dicen, bueno, yo soy republicano, que la libre empresa me parece. Oye, Álvaro, con esto acabamos, nos quedan 2 minutos escasos. ¿Queda algo de racismo entre los demócratas? Hemos escuchado a Biden cuando ha dicho, si los negros no me votan, es que no son negros de verdad. Bueno, lo que queda es racialismo, ¿no? O sea, queda lo mismo que antes veían a las personas de otro color como inferiores y tal, y lo mismo que antes veían que los derechos de las personas dependían del color de su piel, si eran negros no tenían ninguno, ahora si son blancos sí, y tal. Ahora puede que se haya dado la vuelta a eso, pero lo que no se ha dado la vuelta es a la obsesión de juzgar a las personas por el color de su piel o por los genitales que tengan. Entonces, ese tipo de visión de la política como una suma balcánica de grupos sociales, cada uno con derechos diferentes en función de su pertenencia a esos grupos y tal, ese racialismo sigue existiendo. O sea, lo único que no se les ha ocurrido es hacer lo que el Dr. King dijo en su famoso discurso y tal: yo quiero una América en la que en el futuro a mis hijos se les juzgue no por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Bueno, por esa etapa no consiguen más. Pues Álvaro Zaldívar, ha sido un placer tenerte aquí en los micrófonos de radio ya en este programa de Cita con la Historia, Lo mismo digo, muchas gracias por tenerme. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte y insisto, muy agradecido por tu participación, por tu aportación hoy aquí en la día, Al contrario, gracias mío. Un abrazo.